Capítulo 21. Jesús habla contra los vicios de Herodes. Por la mañana fue Jesús a la escuela donde se había reunido mucha gente. Habló como de costumbre del bautismo de Juan y la proximidad del Mesías, a quien no querían reconocer. Les echó en cara su dureza de juicio en cuestiones de antiguas costumbres, que era la falta propia del lugar. Recibieron bien la reprensión, pues eran de hábitos sencillos. Jesús se hizo llevar por el jefe de la sinagoga, a donde se hallaban unos 10 enfermos. No sanó a ninguno, porque había dicho a Eliud y a sus discípulos que antes de su bautismo no curaría enfermos en las cercanías de Jerusalén. Estos enfermos eran en su mayoría hidrópicos y artríticos, y había entre ellos algunas mujeres. Los exhortó a todos en general y en particular dijo a cada uno lo que debía hacer en lo espiritual, pues sus enfermedades eran en su mayoría castigo por sus desarreglos y pecados. A algunos les mandó que se purificasen para marchar al bautismo de Juan. En la posada se preparó una comida a la cual concurrieron muchos hombres del vecindario. Antes de la comida hablaron algunos de ellos de la conducta de Herodes, reprochándole el mal proceder en su casamiento prohibido, y querían saber lo que Jesús pensaba de ello. Jesús condenó el mal proceder con palabras severas, pero añadió que cada uno debía juzgarse a sí mismo antes y habló severamente acerca de los pecados que atentan contra el matrimonio. Había muchos pecadores y Jesús habló en particular a cada uno condenando sus pecados e infidelidades en el matrimonio. Declaró a muchos sus pecados ocultos en este sentido, de tal manera que quedaron impresionados y prometieron hacer penitencia. De aquí partió hacia Betania, a unas 6 millas. De nuevo lo vi andando por la montaña. Ahora reina tiempo invernal, hay neblina, el cielo está nublado y de noche caen heladas. Jesús se cubría la cabeza con un paño. Lo veo caminando hacia el oriente. He visto a María y a las santas mujeres de camino por una pradera cerca de Tiberíades, después que salieron de sus casas. Llevan en su compañía a 2 criados de los pescadores del lugar. Uno va delante y otro detrás. Ellas cargan sus equipajes, que consisten en 2 sacos, uno pendiente en el pecho y otro en las espaldas, sostenidos por un bastón sobre los hombros. Entre ellas veo a Juana Chusa, María Cleofás, una de las 3 viudas, y María Salomé. Se dirigen también a Betania por el camino acostumbrado de Sichar, a su derecha. Jesús, en cambio, dejó este lugar a su izquierda. Las santas mujeres marchan generalmente en línea una tras otra, separadas algunos pasos, quizás porque los caminos fuera de los reales son angostos, a veces montañosos y con pasos difíciles. Caminan bastante ligero, con paso seguro, no como hoy en día andan las mujeres, porque entonces se acostumbraban desde pequeñas a largos viajes a pie. Llevan los vestidos algo levantados, ceñidos, las piernas fajadas. Calzan unas sandalias gruesas y forradas, atadas a las plantas de los pies. Sobre la cabeza un velo, sujeto con una tela angosta y larga que cruza el pecho y por detrás llega hasta la cintura. A veces llevan las manos descansando dentro de esta tela. El hombre que marcha delante remueve los impedimentos del camino, abre los cercados, quita las piedras y facilita el tránsito, como asimismo el hospedaje para las viajeras. El que marcha detrás cierra los cercos y puertas y deja las cosas como antes estaban.
Capítulo 22. Jesús en Betania. Vi a Jesús en la montaña 6 millas de camino hacia Betania. De noche llegó a una ciudad situada a pocas horas al norte de Jerusalén. Tiene una calle larga, como de media hora de camino, que se interna en la misma montaña. Betania está a 3 horas de este lugar. Se puede ver el lugar desde la distancia porque está en un valle. Desde la montaña se extiende hacia el noreste un desierto de 3 horas hasta el desierto de Efrón. Entre ambos desiertos he visto a María con sus acompañantes acampando esta noche en un albergue. Esta montaña es la misma en la cual se refugiaron Joab y Abisai en la persecución de Abner cuando éste les habló. El monte se llama Amma y está al norte de Jerusalén. El sitio donde estaba Jesús tiene vista hacia el oriente y el norte. Me parece que se llama Giá y mira al desierto de Gibeón, que comienza al pie y se enfrenta con el de Efrón. Es de una extensión de 3 horas de camino. Jesús llegó a la tarde y entró en una casa pidiendo algún refrigerio. Le lavaron los pies, le dieron de beber y le pusieron pequeños panes delante. Llegaron gentes y como supieron que venía de Galilea, empezaron a preguntarle acerca de las enseñanzas del maestro de Nazaret, del cual tanto se habla y del cual habla también Juan en el desierto. Preguntaron si el bautismo de Juan era bueno. Jesús enseñó como de costumbre. Los exhortó a ir al bautismo de Juan y a hacer penitencia. Refiriéndose al profeta de Nazaret y al Mesías, les dijo que aparecería entre ellos y que ellos no lo reconocerían, sino que lo perseguirían y maltratarían. Que mirasen bien y considerasen que las señales ya se habían cumplido, que no aparecería con esplendor y magnificencia exterior, sino pobre, y que marcharía entre los sencillos. La gente no lo reconoció, aunque lo recibieron bien, y mantenían cierto temor y reverencia en su presencia. Habían pasado por aquí algunos que iban al bautismo de Juan y hablaron de Jesús. Después de haber descansado unas 2 horas, algunas personas le acompañaron un trecho de camino. Jesús llegó a Betania durante la noche. Lázaro, que había estado días antes en su posesión en Jerusalén, cerca del monte Sión, al occidente del monte Calvario, había vuelto a Betania. Había tenido conocimiento de la próxima venida de Jesús por medio de algunos discípulos. El castillo de Betania pertenecía en realidad a Marta. Lázaro, empero, solía permanecer más tiempo aquí y se llevaba bien en compañía de su hermana. Esperaban a Jesús con la comida ya dispuesta. Marta solía habitar los departamentos situados a un lado del edificio principal. Había huéspedes en la casa. Con Marta estaban Serafia, María de Marcos y otra mujer de Jerusalén. Había estado con María en el templo. Hubiera quedado allí de buena gana, para siempre, pero por disposición de Dios tuvo que contraer matrimonio. Con Lázaro hallábanse Nicodemo, Juan Marcos, un hijo de Simeón, y otro hombre de edad, Obed, un hermano o hijo de un hermano del marido de Ana, la del templo. Todos eran amigos, aunque ocultos, de Jesús, en parte por Juan Bautista, en parte por relaciones de familia y en parte por las profecías de Simeón y de Ana. Nicodemo era un pensador que buscaba la verdad y tenía esperanzas en Jesús. Todos habían recibido el bautismo de Juan y habían concurrido ocultamente, a invitación de Lázaro, para ver a Jesús. Desde entonces Nicodemo sirvió a Jesús y a su comunidad secretamente. Lázaro había enviado a algunos criados para recibir a Jesús. Media hora antes de llegar a la casa, le salió al encuentro el antiguo y fiel criado de Lázaro, que más tarde fue también discípulo de Jesús. Este criado se echó a los pies de Jesús y le dijo:
yo soy un criado de Lázaro, y si he encontrado gracia en tu presencia, te ruego me acompañes hasta la casa de mi Señor. Jesús le dijo que se levantara y le siguió. Se mostró familiar con él, manteniendo la dignidad propia de su persona. Precisamente era esto lo que atraía en Jesús. Lo amaban como hombre y sentían algo de su divinidad. El criado llevó a Jesús a la entrada del castillo, junto a un pozo donde estaba todo dispuesto. Lavó los pies a Jesús y le puso otras sandalias. He visto las suelas de Jesús. Eran gruesas, forradas y de color verde. Dejó aquí estas sandalias y se puso otras de cuero duro, con ataduras de cuero también, que luego llevó en sus viajes. El criado limpió los vestidos de Jesús. Cuando se hubo lavado, llegó Lázaro con sus amigos. Trajeron entonces un vaso de bebida y una refección. Jesús abrazó a Lázaro y a los demás les tendió la mano. Todos le sirvieron amigablemente y le acompañaron hasta la casa. Lázaro lo acompañó antes a la habitación de Marta. Las mujeres aquí reunidas se echaron a tierra cubiertas con el velo. Jesús las levantó y dijo a Marta que María, su madre, había de llegar y esperaría su vuelta del bautismo. Después de esto entraron en la casa y se pusieron a la mesa. He visto un cordero asado y palomas, miel, frutas, pequeños panes, verduras y vasos para beber. Se tendieron a la mesa sobre asientos con apoyos, de 2 en 2. Las mujeres comieron en una antesala aparte. Jesús rezó antes de la comida y bendijo los alimentos. Se mostró con el rostro serio y contristado. Dijo que se acercaban tiempos difíciles, que comenzaría un camino muy pesado y que el término de éste sería muy lamentable y amargo. Los exhortó a permanecer fieles, ya que eran ahora su consuelo, anunciándoles que ellos también tendrían mucho que sufrir. Les habló tan tiernamente que lloraron, pero no lo entendieron todo. No podían imaginar que un hombre así era Dios. Nunca pude entender esta incomprensión de su divinidad, pues tengo una persuasión íntima y segura de su persona divina. Yo pensaba, ¿por qué no les muestra a estas personas lo que yo veo tan claro y tan seguro? He podido contemplar cómo el hombre fue creado por Dios, cómo sacó a Eva del hombre, dándosela por compañera, y cómo cayeron ambos. He visto la promesa del Mesías, la dispersión de los hombres y la providencia admirable y el misterio de Dios hasta la formación de la Virgen María. He visto el camino de la bendición del cual el Verbo se hizo carne, como una línea de luz que corría por todos los antepasados de María. He visto el mensaje del ángel a María y el rayo de la divinidad que la penetró cuando el Salvador se hizo hombre. Y después de todo esto, me resulta imposible concebir a mí, criatura miserable, cómo estas santas personas, contemporáneas y amigas de Jesús, que están en su presencia, a quien aman y no honran, creyendo todavía que su reino será temporal, le tienen amor y reverencia y lo creen el Mesías, y con todo no piensan siquiera que es Dios mismo el que les habla. Era para ellos el hijo de José y de María. Nadie imagina siquiera que María era virgen. Nada sabían de una inmaculada y pura concepción. Ignoraban el misterio encerrado en el arca de la alianza. Era ya mucho, empero, y señal de elección que le amasen y reconociesen como Mesías. Los fariseos, que conocían las profecías de Simeón y de Ana en el templo cuando la presentación, y que habían oído su doctrina a los 12 años en el templo, estaban completamente endurecidos por el orgullo. Se habían interesado por conocer a la familia del niño, pero les parecía todo tan pobre y tan pequeño que lo despreciaron.
querían un Mesías con toda gloria y majestad. El mismo Lázaro, Nicodemo y muchos de sus amigos creían, siempre en silencio, que él estaba llamado con sus discípulos a tomar Jerusalén, a librarla del yugo de los romanos y a establecer el esplendor del reino de Israel. Sucedía como ahora, que cada uno se imaginaba un Dios que debe dar a su patria libertad y esplendor. Entonces, como ahora, no sabían que el reino que nos debe interesar no es este reino de penitencia terrenal. Ellos se alegraban pensando de que en una u otra forma habrían de acabar con los eternos charlatanes que le rodeaban. Pero nadie se atrevía a hablar con él abiertamente. Permanecían con gran reverencia y cierto temor en su presencia, porque en sus palabras y en su modo de proceder no veían ninguna señal de que fuera a acometer la empresa que ellos habían imaginado. Después de la comida fueron al sitio de oración. Jesús recitó una acción de gracias, diciendo que su tiempo y su misión ya comenzaba. Lo dijo en tono tan conmovedor que todos lloraban. Las mujeres estaban detrás, presentes a la escena. Rezaron algunas preces generales y Jesús los bendijo a todos. Luego Lázaro llevó a Jesús a su dormitorio. Había en una gran sala lugares aislados donde los hombres podían descansar. Todo estaba bien arreglado. El lecho no estaba aquí, como en otras partes, extendido en el suelo, sino más levantado y fijo, con un borde de verja donde había adornos de frazadas y borlas. En la pared donde estaba afirmada la cama había una estera muy delicada que se podía bajar o subir a voluntad, formando un techo para ocultar el lecho vacío. Junto a este había una mesita y en el hueco abierto en la pared había una palangana y otro recipiente pequeño para llevar agua. De la pared pendía una lámpara y una toalla. Lázaro encendió la lámpara, se hincó de rodillas, pidiendo a Jesús la bendición, y se separaron. Capítulo 23. María la Silenciosa. María la Silenciosa, hermana de Marta y de Lázaro, que era tenida por Lela, no apareció en todo este tiempo. Nunca hablaba delante de hombres. Cuando estaba sola en su cuarto o en el jardín, hablaba en voz alta consigo misma, relacionando sus palabras con lo que la rodeaba. Para ella las cosas parecían tener vida. Solo delante de los hombres callaba, permanecía inmóvil, miraba al suelo y quedaba como estática y silenciosa, como una columna, aunque saludaba inclinándose y se mostraba deferente. Cuando se hallaba sola, trabajaba en los vestidos y ordenaba las cosas. Era piadosa, no frecuentaba escuelas, oraba en su cámara a solas. Creo que tenía visiones y hablaba con las personas que se le aparecían. Sentía gran amor por sus hermanas, especialmente por Magdalena. Había sido así desde niña y aunque tenía haya, no necesitaba de nadie, ni manifestaba ninguna señal de no estar en su cabal juicio. De María Magdalena no se había hablado hasta el presente en presencia de Jesús. Vivía ahora en el castillo de Magdala, en medio del esplendor y del fausto. La misma noche que Jesús llegó a casa de Lázaro, vi a María, a Juana Chusa, a María de Cleofás, a la viuda Lea y a María Salomé en una posada entre el desierto de Gibea y el de Efraín, a 5 horas de Betania, donde pasaron la noche. Durmieron en un galpón cerrado por todos los lados con tabiques muy livianos. Estaba dividido en 2 partes, la parte anterior en 2 hileras de cama que tomaron las santas mujeres. La parte posterior era la cocina. Delante de la casa había un lugar abierto como una choza donde ardía fuego. Los hombres que las acompañaban pasaron la noche allí, cerca de la casa del dueño de la posada.
Al día siguiente de su llegada, enseñó Jesús aquí caminando por los patios y jardines del castillo. Hablaba con seriedad, muy enternecido. Se mostraba siempre digno, bondadoso y reservado, sin decir una palabra inútil o vana. Todos lo querían y seguían, pero se mostraban tímidos y apocados en su presencia. Lázaro le era más familiar. Los demás demostraban respeto, mezclado con cierto temor reverencial. Acompañado por Lázaro fue Jesús donde estaban las mujeres, y Marta lo llevó en presencia de su hermana María la Silenciosa, puesto que Jesús quería hablar con ella. Fueron por una puerta abierta en la pared desde la casa grande a otra más pequeña, aunque también espaciosa, con un patio cerrado y jardín, al cual estaba unida la habitación de María la Silenciosa. Jesús permaneció en el jardín y Marta fue a buscar a su hermana. El jardín era muy bonito. En el medio se levantaba un datilero. Tenía otras plantas y arbustos. Había una fuente con borde y en medio de ella un asiento de piedra. A este asiento solía ir María la Silenciosa desde el borde pasando por una tabla. Allí se sentaba rodeada del agua, bajo una techumbre que cubría la fuente. Marta le dijo que pasara al patio, pues alguien la esperaba. María la Silenciosa, que era muy obediente, se cubrió con el velo y sin decir palabra se encaminó sola al patio. María la Silenciosa era hermosa y esbelta, como de 30 años. Casi siempre miraba al cielo y cuando por acaso miraba donde estaba Jesús, la suya era una mirada incierta, de soslayo, como si mirase a lo lejos. Al hablar de sí, no decía nunca yo, sino tú, como si se viese en otra persona y se hablase a sí misma. No habló a Jesús ni se echó a sus pies. Jesús le habló primero y así pasearon por el jardín conversando propiamente uno frente al otro. La Silenciosa hablaba siempre de cosas del cielo como si las viera, y Jesús de la misma forma habló de su Padre y con su Padre. Ella no miraba de frente a Jesús y alguna vez de lado. Su conversación era más bien una alabanza, una oración a Dios, una meditación, una aclaración de misterios. María parecía no darse cuenta que vivía en este mundo, sino en otro. Recuerdo que habló de la encarnación de Cristo como si la estuviera viendo en la adorable Trinidad. Me es imposible reproducir su conversación ingenua y, sin embargo, profunda y misteriosa. Decía como si lo estuviera viendo. El Padre dijo al Hijo que bajase a la tierra y una virgen séale por madre, añadiendo que todos los ángeles se alegraron de ello y que Gabriel fue enviado a la Virgen María. Hablaba como a través de los ángeles que veía, como hablaría una criatura ante una procesión y se alegrara y se congratulara con cada uno de los que pasaban por su piedad y devoción. Luego, como si mirase la cámara de María, le hablaba exhortándola a aceptar ser madre de Dios, recibiendo el mensaje del ángel y viendo al ángel descender y anunciar la encarnación, hablaba como si todo lo estuviera presenciando a alguna distancia, en voz alta, consigo misma. Se detuvo diciendo que María había reflexionado antes de contestar y añadió: «Tú tenías un voto de virginidad. Si tú hubieses rehusado, ¿cómo habría sucedido todo esto? ¿Se habría hallado otra virgen digna de ser madre de Dios? Mucho tiempo hubieras tenido, oh Israel, que llorar y suspirar por el Mesías». Volvió a referirse a la dicha por haber María consentido, alabó a la Virgen y habló del nacimiento de Jesús, y dirigiéndose al niño decía: «Manteca y miel has de comer, niño». Recitó profecías recordando las de Simeón y de Ana, todo esto como si lo viera ante sus ojos y hablase con ellos, como si estuviese presente en estos acontecimientos. Llegó así hasta el presente y dijo: «Ahora vas, oh Jesús, a comenzar tu camino amargo y doloroso».
En todas estas conversaciones estaba como ausente del cuerpo y hablaba con personas invisibles para los demás. Y dirigiéndose a Jesús, le hablaba como lo hiciera con los demás que la rodeaban. Jesús la interrumpió finalmente con oraciones y alabanzas a su Padre, rogando por todos los hombres desde el lugar donde se habían detenido. Esta escena fue conmovedora y misteriosamente hermosa. Jesús la dejó y ella quedó inmóvil, silenciosa, y lentamente se retiró a su aposento. Cuando Jesús volvió a donde estaban Lázaro y Marta, dijo más o menos lo siguiente: ella goza de plena razón y entendimiento, pero no pertenece a este mundo, no está en este mundo. Su alma está ausente. El mundo no la entiende ni ella entiende al mundo. Es dichosa y se halla en estado de impecabilidad. Esta criatura silenciosa, con la mirada puesta en lo sobrenatural, no sabía en realidad lo que pasaba en torno, pues siempre estaba como ausente en espíritu. Delante de nadie había hablado como delante de Jesús. Delante de los demás callaba, no porque fuera orgullosa o malcriada o despreciativa, sino porque parecía no ver a las personas o no tenían relación con las cosas que veía en espíritu acerca de la redención y salvación. Algunas veces le hablaban personas piadosas e instruidas y entonces decía algunas palabras en voz alta, pero nadie la entendía, porque lo que decía era una continuación de una conversación interior o de las cosas que veía y que los mismos sabios no comprendían. Por eso era tenida como una enferma mental y se la arrinconó, aislándola de los demás seres. Ella no vivía con su alma en este mundo, sino abstraída en esferas superiores y sobrenaturales. Hacía trabajos manuales, tejía para el templo labores que Marta le encargaba. Era diestra en estos trabajos que hacía mientras su mente se hallaba en piadosas consideraciones. Cuando no hacía estas tareas, trabajaba en el jardín y en la huerta, rezaba mucho, con gran fervor, y padecía por los pecadores con especial sufrimiento. A menudo sentía tal pesadez sobre su alma como si los pecados del mundo la agobiasen a ella sola. Aunque tenía todas las comodidades en la casa, en lechos, asientos y descansos, comía siempre sola y muy poco. Murió de dolor y compasión por los padecimientos de Jesús en su pasión, que vio en visión anticipada. Capítulo 24. Llegada de María y las santas mujeres. Marta habló en esta ocasión de Magdalena, exponiendo su grande aflicción por el extravío de su hermana. Jesús la consoló diciéndole que volvería al buen camino, que no se cansasen de exhortarla, de rogar por ella y amonestarla. A eso de las 2:30 llegó María Santísima, con María Chusa, Lea, María Salomé y María de Cleofás. El criado que las precedía anunció su llegada y Marta, Serafia, María de Marcos y Susana les salieron al encuentro con lo necesario y alimentos y las recibieron en la antesala, al comienzo de la entrada del castillo donde ayer fue recibido Jesús por Lázaro. Se saludaron y las de la casa lavaron los pies a las viajeras, que se cambiaron los vestidos y los velos. Tenían vestiduras blancas, amarillas o parduscas. Tomaron algún alimento y se retiraron a las habitaciones de Marta. Jesús y los hombres acudieron luego a saludarlas y Jesús permaneció hablando solo con su madre. Le dijo lleno de amor y seriedad que su camino pesado iba a comenzar, que iría al bautismo de Juan y volvería a verla algún tiempo para estar con ella en las cercanías de Samaria, que luego iría al desierto para ayunar 40 días en la soledad. María pidió a su hijo que no quisiera ir a ese lugar horrible para no desfallecer de hambre y miseria, pero Jesús le pidió que no le hiciera representaciones de humanos cuidados, puesto que debía cumplir su misión.
Debía comenzar a hacer lo que era necesario porque comenzaba su camino y los que estaban con él debían padecer con él. Debían cumplir su misión y renunciar a todas las conveniencias humanas. Dijo que la amaba y siempre la amaría, pero que ahora pertenecía a todos los hombres. Pidióle que hiciese el sacrificio, que el Eterno Padre se lo premiaría. Añadió que comenzaba a realizarse lo profetizado por Simeón, que una espada traspasaría su corazón y su alma. María se puso triste y muy seria, pero resignada con la voluntad de Dios y fuerte y confiada en Dios. Jesús se mostró lleno de amor y de bondad. Por la noche hubo todavía una comida en casa de Lázaro a la que el fariseo Simón fue de los invitados con otros fariseos. Las mujeres comieron aparte en una casa dividida por una verja, de modo que podían oír las enseñanzas de Jesús, que habló de la fe, la esperanza y la caridad, y habló también acerca de la obediencia. Dijo que los que quisieran seguirle no deberían volver atrás, sino hacer lo que él decía y enseñaba y padecer lo que deberían padecer, que él no los abandonaría nunca. Volvió a hablar del pesado camino que le tocaba andar, cómo lo maltratarían y lo perseguirían, que sus amigos debían padecer y sufrir con él. Todos le escucharon con respeto y admiración, pero lo que decía, que sería perseguido y maltratado, les parecía más bien un modo de hablar de profeta, pero no debía entenderse a la letra. A los fariseos tampoco les pareció su hablar escandaloso e inaceptable, pero se mantuvieron observando y oyendo con más curiosidad que los otros. Capítulo 25. Jesús marcha con Lázaro al bautismo de Juan. Después de la comida y de un breve descanso, Jesús partió con Lázaro en dirección de Jericó al bautismo de Juan. Un criado de Lázaro los acompañó algún tiempo con una antorcha, pues era de noche. Después de media hora llegaron a un albergue que pertenecía a Lázaro y donde más tarde los discípulos hacían sus paradas y descansos. No es la misma posada, más lejos en otra dirección, de la que he hablado otras veces y que usaban los discípulos con frecuencia. La galería donde Jesús y luego María fueron recibidos por Lázaro era la misma donde Jesús más tarde permaneció y enseñó antes de resucitar a Lázaro, desde donde le salió al encuentro Magdalena. Cuando llegaron al albergue, Jesús se quitó las sandalias y estuvo descalzo, caminando. Lázaro le rogó que se calzase por las piedras del camino, pero Jesús le dijo: «Deja que esto se haga así, sé que debo hacerlo». En esta forma siguieron su marcha. Este desierto se extiende durante un camino de 5 horas, con desfiladeros entre las montañas hasta Jericó, y luego durante 2 horas por el rico valle de Jericó, aunque por lugares selváticos de difícil tránsito. De allí quedaban aún 2 horas hasta el lugar donde bautizaba Juan. Jesús andaba mucho más ligero que Lázaro, a veces le precedía 1 hora de camino. Un grupo de gentes, entre ellas publicanos, volvían del bautismo, al que les había enviado el mismo Jesús. Pasaban cerca de Jesús algún trecho de camino a través del desierto hacia Betania. Jesús no entró en lugar alguno y dejó a su izquierda a la ciudad de Jericó. Había un par de pueblitos en el trayecto, pero no entró en ninguno de ellos. Los amigos de Lázaro, Nicodemo, el hijo de Simeón, y Juan Marcos habían hablado poco con Jesús, pero se maravillaban de su sabiduría y de sus modales, ponderando las cualidades de su alma y de su cuerpo. Solían exclamar: «¡Qué hombre! Nadie ha aparecido igual hasta ahora, ni nadie habrá como él, tan manso, tan dulce, tan serio, tan sencillo a la vez que digno. Cómo lo penetra y lo sabe todo». Y agregaban: «No lo llego a comprender del todo, y sin embargo debo creer. No se le puede mirar fijamente al rostro porque lee los pensamientos. ¡Qué presencia, qué rostro,
qué porte, qué manera de andar tan ligero y sin apuro. Nadie puede caminar como él. Cómo devora las distancias y cómo al llegar a un punto, de pronto predica y habla y vuelve a marchar. ¡Qué hombre extraordinario! Luego hablaban de su niñez, de sus enseñanzas en el templo con los doctores de la ley y lo que habían oído contar de su primer viaje por el Mar Muerto, cuando ayudaba a los boteros y otras 1000 cosas. Pero ninguno sospechaba que Jesús era Dios. Lo encontraban más grande, más sabio que todos los hombres y lo veneraban, pero se mostraban esquivos en su presencia. Solo lo tenían por un hombre extraordinario. Obed era un hombre de edad, hijo de un hermano del marido de la anciana Ana del templo. Era uno de los ancianos del templo, del Sanedrín. Era piadoso y fue discípulo oculto de Jesús, y mientras vivió, ayudó a la comunidad de Jesús. Capítulo 26. Historia de Juan el Bautista. Juan recibió una revelación sobre el bautismo y debido a ella, al salir del desierto, cavó un pozo en las cercanías de la tierra prometida. Lo vi en la parte occidental de una escarpada montaña. A su izquierda había un río, quizás una de las fuentes del Jordán que nace en una gruta del Líbano entre 2 montañas. No se la ve brotar sino cuando se está cerca. A su derecha se extiende un llano, rodeado por el desierto, donde debía cavar una fuente. Juan estaba hincado con una rodilla. Sobre la otra tenía un rollo largo de corteza en el cual escribía con un canuto. El sol brillaba ardientemente sobre él. Miraba hacia el Líbano al frente, hacia occidente. Mientras escribía, me pareció que se quedaba estático. Cuando lo vi así absorto, apareció un hombre ante él que escribió muchas cosas y dibujaba señales en el rollo. Al volver en sí, Juan pudo leer lo que el hombre había escrito y comenzó a trabajar en la obra del pozo con mucha energía. Mientras hacía el trabajo, tenía el rollo de corteza escrito en el suelo, sujeto a 2 piedras para mantenerlo abierto, y miraba frecuentemente el dibujo, pues me parecía que allí estaba diseñada la obra que debía hacer. En relación con el pozo que estaba haciendo Juan, tuve una visión sobre Elías. Lo vi contrariado por una falta cometida en el desierto, desanimado y soñoliento. Soñaba que un niño le empujaba con un bastoncito a un pozo junto a él y que estaba por caer, pues se vio como movido un trecho del lugar donde estaba echado. En ese momento fue cuando el ángel lo despertó y le dio de beber. Esto sucedió en el mismo lugar donde Juan iba a hacer la fuente y el pozo. Mientras Juan trabajaba, conocí la explicación de cada capa de tierra que sacaba y el misterio de cada labor que hacía. Esto tenía relación con la dureza y la obstinación de los hombres y con los caracteres que debía doblegar para que la gracia de Dios pudiese llegar hasta ellos. Este trabajo era, como toda su obra y toda su vida, una figura y anticipo que indicaba no sólo que era guiado por el Espíritu Santo, sino que en realidad obraba lo que debía obrar y lo que su trabajo significaba, puesto que Dios veía la buena voluntad que él ponía en su tarea. En todo este negocio era llevado como los antiguos profetas por el Espíritu de Dios. Comenzó por cortar delicadamente el verdor de la superficie en torno del pozo, de forma redonda, y luego hizo, cavando, un recipiente redondo bastante amplio, y lo rodeó con piedras elegidas, menos en el medio, donde cavó hasta encontrar una fuente de agua. Con la tierra que sacaba iba engrosando el borde de la fuente, dejando 5 lugares cortados. Frente a 4 de estas aberturas plantó 4 arbolillos a igual distancia. Estos árboles tenían la copa verde. Eran de 4 clases diferentes con su significación particular.
En medio de la fuente plantó un árbol especial de hojas delgadas y ramas piramidales, con brotes y espinas. Este árbol había estado algún tiempo reseco delante de su gruta. Los otros 4 parecían arbustos y tenían bayas, y les hizo en torno un refuerzo, amontonando tierra. Cuando hubo llegado con su excavación hasta el agua donde plantó el árbol mencionado, pasó a hacer un canal que partía desde el río que corría junto a su gruta hasta el pozo cavado. Para esto lo he visto juntar en el campo muchas cañas que iba uniendo unas a otras y las hacía llegar hasta el pozo, y luego cubría estos canales con tierra. Podía a voluntad cerrar estos canales o abrirlos. Había hecho una senda a través de los matorrales hasta la abertura de su fuente, senda que corría alrededor del pozo entre los 4 árboles y las aberturas. Delante de la abertura dejada como entrada no había plantado árbol alguno. Solo este lado de la fuente estaba libre. Los otros estaban cerrados con matorrales o piedras. En torno de los 4 árboles plantó una hierba, que no me es desconocida. La tuve desde niña por muy apreciada y cuando la encontraba la plantaba cerca de mi casa. Tiene un tallo alto y jugoso, con brotes de color rojo oscuro, y es muy medicinal contra granos y dolores de garganta, según hoy lo he entendido. Plantó también otros arbolitos y diversas hierbas. Durante su faena, él miraba de tanto en tanto el rollo dibujado y medía las distancias con su bastón. Me parece que todo lo que hacía y hasta los árboles estaban diseñados en el rollo escrito y dibujado. Recuerdo haber visto dibujada la figura del árbol que puso en medio de la fuente. Trabajó durante varias semanas y solo al terminar su trabajo apareció un poco de agua en el fondo de su fuente. El árbol del centro, que parecía marchito y seco, reverdeció. Juan fue a buscar agua de otra fuente y la derramó adentro. El recipiente que usó parecía hecho de gruesas cortezas, en forma de saco y calafateado con pez o resina. Este agua provenía de una fuente que surgía cerca, junto de su gruta, que en otro tiempo él había hecho brotar hiriendo la peña con su bastoncito en forma de cruz. He oído en esta ocasión que él no hubiera podido hacer el pozo en ese lugar, porque era todo de piedra, y esto tenía su significado. Dejó entrar tanta agua cuanta era necesaria. Cuando sobrepasaba la medida era para salir por las aberturas y regar las plantas alrededor del pozo. He visto después que Juan entró en el agua hasta medio cuerpo, que se abrazaba con una mano al árbol erguido en medio de la fuente y con la otra sostenía un bastoncito al que había añadido una cruz y una banderita, y con el cual pegaba en el agua haciéndola saltar sobre su cabeza. Cuando hacía esto, vi que descendía una luz sobre él y se derramaba sobre él el Espíritu Santo, mientras 2 ángeles aparecían en el borde de su fuente y le hablaban. Todo esto fue lo último que hizo en el desierto. El pozo estuvo aún en uso después de la muerte de Cristo. Cuando los cristianos huyeron por la persecución, he visto que seguían trayendo a los enfermos y a los viajeros para ser bautizados allí donde acostumbraban a rezar sus preces. En tiempos de Pedro estaba el pozo rodeado de un cerco. Después de esta obra salió Juan del desierto y fue hacia donde le esperaba la gente. Su presencia era imponente, alto de estatura, aunque delgado y enjuto por los ayunos, de fuerte musculatura, de porte noble, atrayente, puro, sencillo y compasivo, el color del rostro bronceado, la cara demacrada y el continente serio y enérgico, los cabellos castaño oscuros y crespos y la barba corta. A la mitad del cuerpo tiene una tela que le llega hasta las rodillas. Lleva un manto oscuro que parece hecho de 3 pedazos. Una piel, sujeta con una correa, le cubre las espaldas. Los brazos y el pecho están descubiertos, el pecho curtido por la intemperie
y cubierto de vello del color de su manto. Lleva un bastón con curvatura como el que usan los pastores. Capítulo 27. Predicación y viajes de Juan Bautista. Al volver del desierto, hizo un puente sobre un río. No le interesaba que hubiera ya un pasaje a cierta distancia. Hacía sus trabajos donde convenía para su misión. Cruzaba el lugar un antiguo camino real. Había enseñado en Cidesa, cuyos habitantes fueron los primeros de los paganos que acudieron a su bautismo. Esa gente vivía abandonada y en cuevas. Eran descendientes de varias castas que se habían establecido allí desde la destrucción del templo. Uno de los últimos profetas les había dicho que se radicaran allí hasta que llegara uno que señaló como a Juan, que les diría lo que debían hacer. Más tarde se retiraron hacia Nazaret. Juan no se dejaba impresionar por nada de lo que le rodeaba y solo hablaba de un asunto: hacer penitencia, pues se acercaba el Mesías. Todos le admiraban, permaneciendo absortos en su presencia. Su voz era penetrante como una espada, potente y severa, pero con todo bondadosa. Se asociaba con toda clase de gentes y con los niños. En todas partes iba derechamente a su objeto. No le importaba de nada, no pedía ni necesitaba cosa de nadie. Lo he visto recorrer los desiertos y penetrar en los bosques. Lo he visto cavar, remover piedras, desarraigar árboles o plantarlos, preparar asientos. A los hombres que le veían los llamaba para que le ayudasen y le obedecían. A veces los sacaba de sus chozas. Todos lo respetaban. En ninguna parte paraba mucho y cambiaba constantemente de lugar. Anduvo por los caminos de Galilea, alrededor del lago, sobre Tarichea y el Jordán, por Salem, en el desierto hacia Betel y cerca de Jerusalén, que no quiso tocar en toda su vida, ya que sus quejas y lamentos estaban dirigidos muchas veces contra la ciudad depravada. Aparecía siempre lleno de sumisión y destino, serio, severo, sencillo y celoso, clamando a una voz: penitencia, preparad los caminos del Señor, el Salvador viene. Después volvía a su lugar por el Valle de los Pastores. Sus padres ya habían muerto. Entre sus primeros discípulos había algunos jóvenes que eran parientes de Zacarías. Cuando Juan pasó por Betsaida, Cafarnaúm y Nazaret, no lo vio María, porque después de la muerte de José salía poco. Pero algunas personas de su familia habían oído sus palabras y hasta le acompañaron un trecho de camino. 3 meses antes de empezar a bautizar, recorrió Juan el país por 2 veces, anunciando al que debía venir después de él. Su andar era acelerado, con pasos ligeros, sin descanso, pero sin agitación. No se asemejaba al caminar tranquilo del Salvador. Donde no tenía nada que hacer, yo lo veía correr de campo en campo. Entraba en las casas, en las escuelas para enseñar, reunía a las gentes en las plazas y en las calles para hablarles. He visto que los fariseos y los grandes del pueblo a veces lo detenían para impedir su predicación, pero luego quedaban maravillados y admirados y lo dejaban en paz. La frase «preparad los caminos del Señor» no eran solo figuras retóricas. He visto que Juan recorría todos los caminos que Jesús y los apóstoles hicieron después, removiendo los obstáculos y allanando las dificultades. Limpiaba de matorrales y piedras los caminos y hacía sendas nuevas. Colocaba piedras en ciertos lugares de vado, limpiaba los canales, cavaba pozos, arreglaba fuentes obstruidas, hacía asientos y comodidades que después el Señor usó en sus viajes. Levantó techados donde Jesús más tarde reunió a sus oyentes o donde descansó de sus fatigas.
En todos sus trabajos, este hombre sencillo y serio despertaba la admiración de todos los que le observaban o ayudaban, aun en las chozas de donde los sacaba, para que le prestasen herramientas. En todas partes era rodeado y sin miedo los exhortaba a la penitencia para la proximidad del Mesías, llamándose a sí mismo el preparador de sus caminos. A menudo lo he visto indicando la dirección por donde Jesús caminaba en estos momentos. Con todo, nunca lo vi junto con Jesús, aunque a veces no estaban a más de 1 hora de camino uno de otro en sus viajes. Una vez Juan dijo a las gentes que él no era el Salvador esperado, que no era más que un humilde preparador y precursor, y que allí, indicaba a poca distancia, iba el Salvador. Juan en realidad vio solo 3 veces en su vida al Salvador. La primera en el desierto, cuando la Sagrada Familia en su huida a Egipto pasó cerca de donde estaba Juan, y éste, guiado por el Espíritu, se acercó a saludar a su Maestro, que le había santificado desde el seno de su madre. Juan sintió la cercanía de su Salvador, que tenía entonces sed. Oró y tocó con su vara la peña, de la cual brotó abundante agua. En aquella ocasión corrió delante el niño Juan y vio a María, a José y a Jesús. Yo lo vi danzar y saltar de contento allí donde brotó la fuente, mientras jugueteaba con la banderita que llevaba consigo. La segunda vez lo vio al bautizarlo. La tercera, cuando pasó junto al Jordán y dio testimonio de él delante de sus discípulos. He oído que Jesús ponderaba delante de sus discípulos la mortificación de Juan, que en ocasión del bautismo realizó las ceremonias del rito solo por cumplir su deber, aunque su corazón estaba quebrantado de amor por su Salvador, por el deseo de estar con él y seguirle. Dijo también Jesús que Juan se alejaba de su presencia por humildad y mortificación, porque su gusto hubiera sido visitarlo a menudo y permanecer con él. Por otra parte, Juan veía siempre al Salvador en espíritu, pues estaba frecuentemente en estado sobrenatural y profético. Veía en Jesús el cumplimiento de la promesa y la realización de las profecías acerca de su misión. Jesús era para él no un contemporáneo y un conciudadano, era el Salvador del mundo, el Hijo de Dios hecho hombre, el eterno aparecido en el tiempo, y por esto no podía siquiera pensar en vivir con él y familiarizarse en su presencia. Por otra parte, Juan mismo se sentía desvinculado de los hombres y no estaba enredado en ninguna de sus costumbres. Desde el seno materno estuvo prevenido y regido por el Eterno, puesto en relación sobrenatural por el Espíritu Santo con su Redentor. Desde pequeño, niño, fue como sustraído del mundo y permaneció en el desierto, no sabiendo nada más que las cosas de su Redentor, hasta que salió como nuevamente nacido del desierto para cumplir su misión seriamente, con entusiasmo, enérgicamente, sin preocuparse de lo que pasaba en el mundo. Su desierto es ahora la Judea, y como antes había hablado con animales, pájaros, piedras, plantas y árboles, mientras vivía en medio de ellos, así ahora lo hace con los hombres y pecadores, sin cuidarse de sí mismo ni de lo que pasa a su alrededor. Él no habla, no sabe y no ve otra cosa sino a Jesús. Su palabra es: Él viene, preparad el camino, haced penitencia y recibid el bautismo. Ved al Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Puro y limpio, como un niño en el seno materno, salió del desierto. Puro y sencillo es ahora, como un niño en los pechos de su madre. He oído que Jesús decía a sus apóstoles: Él es puro como un ángel, nada impuro, ningún pecado llegó a mancharlo, ni una mentira llegó a sus labios. Capítulo 28. Lugares donde bautizaba Juan Bautista. Juan bautizó en diversos lugares,
primero en Ainón, cerca de Salem, luego en On, frente a Bezabara, en la parte occidental del Jordán, no lejos de Jericó. El tercer lugar fue al este del Jordán, bautizando más al norte. Después volvió a bautizar en Ainón, donde fue capturado por Herodes. El agua con que bautizaba pertenece a un afluente del Jordán, que al oriente hace un desvío de 1 hora de camino. Este brazo del Jordán es allí a veces tan angosto que se lo puede pasar de un salto. El lecho del río parece haber cambiado de curso, pues veía que algunos lugares iban quedando sin agua. El desvío del Jordán forma fuentes y pozos que reciben sus aguas del afluente del Jordán. Una de estas fuentes está separada del brazo principal. Es el sitio del bautismo, llamado de Ainón. Debajo de ese vallado hay canales que se pueden abrir y cerrar a voluntad, dispuesto así por el mismo Juan. En la orilla había como una canaleta y varias lenguas de tierra entraban en ella. Los bautizandos se colocaban entre 2 de estas lenguas dentro del agua hasta la cintura, apoyándose sobre un borde. Sobre una lengua de tierra estaba Juan, que recogía y derramaba el agua con una concha sobre la cabeza del bautizando, mientras en la otra parte estaba uno de los ya bautizados, que ponía la mano sobre los hombros del neófito. Al primero de estos testigos, el mismo Juan le había puesto las manos sobre los hombros. Los bautizandos no tenían la parte superior del cuerpo completamente descubierta. Se les ponía encima un paño blanco, dejando descubiertos solamente los hombros. Había allí una choza donde se vestían y desvestían. No he visto bautizar aquí a ninguna mujer. Cuando bautizaba Juan, tenía puesta una ropa larga y blanca. La región es una comarca hermosa y rica de agua llamada Salem. La población de este nombre está a ambos lados del río. Ainón está situada al otro lado del Jordán, al norte de Salem, más cerca del Jordán, y es más grande. Veo muchos animales paciendo en las praderas, sobre todo asnos. Rige en Salem y Ainón una especie de derecho antiguo, según el cual nadie puede ser echado del lugar que ocupa por ser declarado libre. Juan levantó su choza en Ainón sobre las ruinas de un antiguo edificio, cuyos muros estaban ya cubiertos de vegetación, y se veían otras chozas edificadas sobre ellos. Estas ruinas eran los antiguos fundamentos de tiendas levantadas por Melquisedec. Acerca de este lugar tuve varias visiones de antiguos tiempos. Recuerdo que Abraham tuvo aquí una visión y dispuso 2 grandes piedras. Sobre una se hincó para orar y la otra la erigió en altar. He visto su propia visión. Era una ciudad como la celeste Jerusalén, de donde partían como rayos de agua brillantes hacia abajo. Se le dijo que debía rezar para el advenimiento de la ciudad de Dios sobre la tierra. Ese agua que provenía de la ciudad celestial se desparramaba hacia todos lados. Abraham tuvo esta visión 5 años antes que Melquisedec levantara su tienda. Este castillo estaba compuesto más bien por una serie de tiendas con galerías y escaleras semejantes a las habitaciones del rey Mensor en Arabia. Solamente los fundamentos eran de piedras. Me parece reconocer ahora, en tiempos de Juan, los 4 ángulos donde estaban plantadas las columnas del edificio. Sobre estos muros, que parecen una fortaleza, había construido Juan su choza de juncos. Melquisedec había edificado estas casas porque aquí se juntaban muchos extranjeros y viajeros por ser lugar de abundantes aguas. Creo que también Melquisedec había edificado aquí, porque como siempre lo he visto aparecer como guía y conductor de pueblos, los reunía para aconsejarlos y guiarlos y hospedarlos hasta su partida. Pero desde entonces tenía ya una relación con el bautismo de Juan, y era para Melquisedec el lugar desde donde iba para edificar Jerusalén y para ir a donde estaba Abraham.
Desde aquí distribuían las familias y tribus que se hospedaban en el lugar. También Jacob tuvo mucho tiempo su campamento en Ainón. La cisterna del pozo del bautismo existía ya y he visto que Jacob la renovaba. Los restos de los edificios de Melquisedec estaban cerca de las aguas y del lugar del bautismo. Y he visto que en los primeros tiempos del cristianismo se edificó desde Jerusalén una iglesia en el lugar donde bautizó Juan. Subsistía aún esta iglesia cuando María egipcíaca se dirigía al desierto para hacer vida de penitente. Salem era una bella ciudad devastada en guerras antes de Cristo, cuando se destruyó el templo. El último profeta anduvo también por estos lugares. Capítulo 29. Juan Bautista y Herodes. Juan era ya célebre por su predicación desde hacía algunos meses, cuando acudieron algunos mensajeros de Herodes desde Callirroe para verlo. Herodes vivía en el castillo al oriente del Mar Muerto, donde había baños de mar y baños calientes. Herodes deseaba que Juan fuese a donde estaba él, pero Juan contestó a los mensajeros que tenía mucho que hacer, que si Herodes deseaba verlo y hablarle, podía allegarse a él. Después de esto vi a Herodes viajando sobre un carruaje, más bien bajo, de ruedas, pero sobre todo un trono alto, desde el cual podía ver a su alrededor. Este asiento tenía un techo y en torno del carro había soldados que custodiaban al rey. Iba a un pueblo como a 5 horas de viaje al sur de Ainón y mandó decir a Juan que podía llegarse hasta ese lugar. Juan accedió y fuera de la ciudad, en una choza, esperó a Herodes, quien concurrió sin acompañamiento. Recuerdo que Herodes le preguntó por qué habitaba una choza tan miserable en Ainón, que él, el rey, quería hacerle una casa buena. Juan respondió que no deseaba casa alguna, que tenía cuanto necesitaba y cumplía así la voluntad de aquel que es superior a los reyes. Habló seria y enérgicamente y se volvió a su lugar. Habló a cierta distancia de Herodes, con la mirada vuelta a otro lado. He visto acudir a los hijos del difunto Alfeo y de María Cleofás, Simón, Santiago el menor y Tadeo, y al hijo de su segundo matrimonio con Sabas, José Barsabas. Todos estos fueron bautizados por Juan en Ainón. También Andrés y Felipe se hicieron bautizar en Ainón. Más tarde volvieron a sus ocupaciones. Los demás apóstoles y muchos discípulos tienen ya el bautismo. Un día concurrieron muchos ancianos, sacerdotes de los pueblos vecinos de Jerusalén, para pedirle razón de quién era para predicar, quién le enviaba, cuál era su doctrina y otras cosas semejantes. Él les contestó refiriéndose a la proximidad del Mesías y a su venida, y reprendiólos echándoles en cara con valor su hipocresía y su obstinación en no hacer penitencia. Algún tiempo después concurrieron toda clase de ancianos, sacerdotes, fariseos de Nazaret, Jerusalén y Hebrón, para inquirir acerca de su misión, quejándose además de que se había apropiado del lugar donde bautizaba. He visto a muchos publicanos ser bautizados por Juan, después de haberles reprendido por sus injusticias. Entre ellos estaba el publicano Leví, más tarde Mateo, hijo del primer matrimonio del viudo Alfeo, que fue marido de María de Cleofás. Partió de allí muy conmovido y mejoró de vida. Hasta entonces había estado en gran desprestigio entre sus parientes. Muchos publicanos fueron rechazados por Juan por impenitentes. Capítulo 30. Conmoción que produce el bautismo de Juan. En Dotaim, donde Jesús había aquietado al endemoniado furioso, vivían mezclados con los judíos bastantes paganos desde el tiempo de la cautividad babilónica. Los infieles tenían en una altura de las cercanías un ídolo con altar. Los judíos, oyendo hablar de la proximidad de la venida del Mesías, no querían ya vivir mezclados con esos idólatras.
Este movimiento se despertó desde que Juan recorrió toda esa región y cuando volvieron los bautizados de Juan. Un príncipe de Sidón tuvo que mandar soldados para proteger a los paganos. También Herodes envió soldados para apaciguar a la gente. Estos soldados eran de la peor clase. He visto que fueron primero a Callirroe, donde se encontraba Herodes, para decirle que querían hacerse bautizar por Juan. Lo hacían más por política y para causar buena impresión entre la gente. Herodes les contestó que no era necesario hacerse bautizar, que Juan no hacía milagro alguno y que no se podía probar su misión divina, que en todo caso preguntasen en Jerusalén lo que convenía hacer. Los he visto luego en Jerusalén. Estuvieron allí con 3 jefes preguntando sobre el particular, por lo cual conocí que estaban divididos en 3 sectas. Todo esto sucedió en el patio del juzgado, donde más tarde Pedro negó a Cristo. Había allí muchos sentados delante del juez, rodeado de espectadores. Los sacerdotes respondieron con sorna que podían hacerlo o dejar de hacerlo, que era lo mismo. He visto que unos 30 de ellos fueron a Juan, el cual los reprendió con severidad, puesto que no los llevaba deseos de convertirse. De ellos bautizó a algunos de buena voluntad, después de haberles afeado su hipocresía y mal proceder. Las multitudes que llegan a Ainón son muy grandes. Algunos días deja Juan de bautizar y los emplea en predicar y reprender con energía. Veo muchos grupos de judíos, de samaritanos y de paganos sentados separadamente en las colinas, en las praderas, bajo techumbres o a la sombra, al aire libre, escuchando la predicación de Juan. Son muchos centenares. Escuchan su palabra, se hacen bautizar y parten luego. Una vez he visto a muchos paganos, algunos de Arabia y de otras regiones orientales, que traían muchos asnos y ovejas, porque tenían parientes en estos lugares, y como debían pasar por allí, fueron a oír la predicación de Juan. Hubo en Jerusalén una importante reunión del Sanedrín por causa de Juan el Bautista. Fueron enviados 9 hombres, 3 por cada una de las 3 autoridades, para que fueran a interrogar a Juan. Anás envió a José de Arimatea, al mayor de los hijos de Simeón, y a otro sacerdote que velaba por los sacrificios y las ofrendas. Por el consejo fueron enviados 3 mensajeros, y otros 3 civiles iban en representación del pueblo. Debían preguntar a Juan quién era y decirle que se presentara en Jerusalén. Si su misión era verdadera, debía presentarse antes en el templo. Le hacían cuestión respecto a su manera de vestir y por qué bautizaba también a los judíos cuando solo se acostumbraba a hacerlo con los paganos. No faltaba quien creía que Juan era Elías vuelto al mundo. Veo ahora a Andrés y a Juan el Evangelista con Juan. Estuvieron además con Juan la mayoría de los futuros apóstoles. Muchos discípulos, además de Pedro, que se hizo bautizar ahora, y Judas el traidor, que había estado en Betsaida con los pescadores y se había enterado de todo lo que se decía de Jesús y de Juan. Cuando los enviados del Sanedrín llegaron, hacía ya 3 días que Juan no bautizaba y empezaba de nuevo a hacerlo. Los enviados querían que los oyera enseguida. Él les dijo que los escucharía cuando hubiese terminado su labor y con palabras cortas y severas los dejó esperando. Le reprocharon que se hubiese tomado él mismo la autoridad, que debía presentarse en Jerusalén y que no debía vestirse tan selváticamente. Cuando se alejaron estos mensajeros, permanecieron aún José de Arimatea y el hijo de Simeón, y recibieron el bautismo de manos de Juan. Había muchas personas a las cuales Juan no quería bautizar. Estas se unieron a los mensajeros del Sanedrín, acusando a Juan de parcialidad y de animosidad contra ellos. Los futuros apóstoles vuelven ahora a sus casas,
hablan de Juan y ponen atención en Jesús, de quien han oído hablar por Juan, el precursor. José de Arimatea, al volver a Jerusalén, encontró a Obed, pariente de Serafia, que era servidor del templo. Contó José a Obed muchas cosas de Juan y Obed fue también a bautizarse. Como servidor del templo fue de los discípulos secretos de Jesús y más tarde se declaró cristiano.